confianza, expediente R94. Hoy tenemos unas noticias muy impactantes, pues nos remontamos a temas sumamente importantes como lo es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, también conocido como FOBAPROA, y el gobierno de Cedillo y Gortari. Para esto tenemos a unos invitados para que nos platiquen sus experiencias y sus opiniones acerca de este tema. Empezando, nos enlazaremos con la compañera Paula Daniela para que nos hable sobre el FOBAPROA. Paula, es un gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío. Como ven, estoy en las calles para entrevistar a algunas personas que nos contarán sus experiencias. ¿Cómo se llama? Hola, me llamo Alicia, un gusto. ¿Sabe usted qué es la FOBAPROA? Según sé que fue creado en 1990 y fue un esquema que estaba diseñado para funcionar como un seguro para los depósitos bancarios de los ahorradores, pero por el error de diciembre de 1994 tuvo que ser utilizado por el gobierno. Encabezado por Ernesto Cedillo, ¿no? Sí, para devolverle solvencia a los bancos y de esta forma proteger el ahorro de los clientes cuando diversas instituciones financieras se declararon en quiebra. ¿Y usted cree que tuvo cosas positivas? La verdad no, pues solo provocó la debacle económica de 1994 que comenzó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Su gobierno comenzó con un proceso de apertura y liberación que se basaba en la atracción de la capital del extranjero para estabilizar y hacer crecer a la economía, la cual se encontraba estancada desde la década de los 80. Tuvo grandes consecuencias para la economía y el bienestar de la población mexicana. El elevado costo de esta medida significó recortes en otros ámbitos de la administración pública, como la salud, la educación y la seguridad y más. Además, los altos intereses a los que se presentaron los bancos para sanearlos provocaron una fuerte alza de costo de vida que afectó de manera desproporcionada a las personas más vulnerables. Exacto, solamente ocasionó la corrupción y el mal manejo financiero de la economía y la sociedad mexicana. A pesar de haber ocurrido hace 2 décadas, aún sigue habiendo un impacto en la economía y en el descontento social. Es necesario aprender de las lecciones del pasado para no poderlas repetir en el futuro. Lo que acaban de comentar es muy importante, pero además tengo un enlace con nuestro segundo periodista. Adelante. Buenas tardes, he viajado por un par de horas para recabar más información y conocí a Dana y a Eduardo que nos compartirán sus experiencias. Hola, muchas gracias por escucharme. La verdad tengo mucho que decir sobre este tema ya que estuve en el apogeo de la situación. Debido a las deudas dependíamos del capital extranjero, llamado en ese entonces golondrino, que puso en riesgo a la economía mexicana. Si los inversionistas no confiaban en la estabilidad económica y política del país, creo que podían volar hacia otro mercado que les ofreciera mejores condiciones y que lo devaluaba en la posición del peso respecto al dólar. Sí, y aparte el problema, hace 3 décadas México contaba con un tipo de cambio llamado banda de cambio. El Banco de México, Bancico, establecía el valor del peso contra el dólar dentro de un rango llamado banda de flotación. Este tipo de cambio está respaldado por las reservas internacionales, así como por el flujo de capital extranjero. Gracias. Ante la fuga de este capital, Banxico podía corregir y devaluar el tipo de cambio con el costo de aumentar el precio de productos del exterior. Por lo tanto, la inflación, también Banxico subió la tasa de intereses para ofrecer más rendimientos y incentivar las inversiones a permanecer en el mercado mexicano. Fue una situación complicada porque creó una fragilidad que tuvo origen en el proceso de apertura y liberación económica que comenzó en el sexenio de Salinas, el cual requirió la venta de empresas públicas ante las cuales se encontraban los bancos. De ahí que los políticos e intelectuales han llamado esto sexenio como el comienzo del neoliberal. Gracias. ¿Ya? Y Banxico sobrevaloró la moneda para lograr que continuara el flujo de capital extranjera al mercado mexicano. El gobierno aumentó la colocación de un instrumento financiero llamado tesobono. Exacto, haciendo que la deuda pública de tesobonos aumentara más del 10.000% de marzo de 1992 y diciembre de
2004. La situación se volvió insostenible para el gobierno mexicano, lo que profundizó a la desconfianza de los inversores. Y el 21 de diciembre el gobierno del presidente entrante Enrique Zedillo tomó la decisión de que el tipo de cambio ya no estaría definido por un cambio de banda dentro de una banda y su valor se determinaría libremente por la oferta y demanda internacional. Nos iremos a cortes comerciales y regresamos con la compañía del experto para que nos explique más a profundidad el tema. Dance break, wow, it's good, ooh, it's hot. Dance break, wow, it's good, ooh, it's hot. Ooh, it's hot. ¿Qué le pedirías a un bolígrafo? ¿Qué le pedirías a sus manos? ¿A sus ojos? ¿A sus labios? ¿Qué le pides a una llave? ¿Qué le pides a un mechero? ¿Y a la vida? ¿Qué le pides? Coca-Cola. Destapa la felicidad. Laura y Patti siempre competían, pero del cochambre, salvo a Patti salvaría. Salvo es súper espeso. Solo un poquito genera mucha espuma. Destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más que el otro. Esto ya se terminó, no hay duda quién es mejor. Salvo me salva. Estamos de regreso y nos acompaña el experto que nos platicará qué ocasionó todas las dudas dejadas en el país. Claro que sí, es un gusto, pues si las deudas se volvieran impagables y como los empresarios necesitan el crédito para operar, pero con la devaluación del peso, las empresas y las personas perdieron de esta forma su acceso financiero, paralizando su actividad, ocasionando que los pequeños y medianos empresarios hipotecaran sus propiedades para pagar deudas y, en muchos casos, no para salvar su negocio, sino para pagar la liquidación de empleados, enfrentar demandas laborales y de proveedores. Fue cuando entre 1995 y 1998 el Fobaproa intervino a 14 a 18 bancos. Sobrevivieron Bancomer, Banamex, Vital y Banorte. Sí, en 1998 el gobierno de Zedillo propuso que el Fobaproa se convirtiera en una deuda pública, la cual fue aprobada por el Congreso, que instauró el IPAP, que heredó la deuda bancaria, la cual seguirá pagando en las próximas décadas. Es como si te dijera que tú y toda tu descendencia están endeudados por los próximos 50 años y obligados a pagar los intereses por algo que ocurrió antes de que nacieran. ¿Qué pensarías? ¿Quién se endeuda de esa manera? Pues esto es algo realmente inexplicable, pero que lamentablemente estamos sentenciados. La verdad ha sido un tema muy pesado, pero realmente interesante, pues conocimos la historia de por qué existe esta gran deuda del país. Pues agradecemos a todos los invitados y personas que nos ayudaron con su información y experiencias. El tiempo se nos ha acabado, pero la información no así. Que nos veremos el día de mañana para seguir platicando sobre nuestro tema importante de historia. Nos vemos y buenas noches.